Bueno, este fin de semana, entre tantas cosas, una de las que más trascendieron como hechos periodísticos es lo que ocurrió con Márquez y Asociados, esta empresa constructora que ahora fue multada por estafas, ¿no? Por asociación ilícita. Es más, el fiscal Gavier fue el encargado de que detengan a Ariel, Pablo y Matías Márquez y a su contador Ramiro Nieva, imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Y la situación sigue complicada porque no solamente son los estafados o los presuntos clientes, sino también los empleados de la propia empresa que están viendo qué va a pasar con esto. La empresa enfrenta una multa por 260 millones de pesos impuesta por Defensa del Consumidor en una sanción que proviene de 22 reclamos con resolución firme, pero además hay 280 otras presentaciones que están en trámite. Vamos a hablar ahora con Iván Mochkovsky, que es abogado de algunos de los damnificados por el grupo Márquez y Asociados, para que nos cuenten cómo viene esta situación, qué es lo que se está barajando, cuáles son las alternativas, qué saben al respecto. Iván, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, contanos cuál es la situación que están atravesando uno o varios de tus clientes, no sé cuántos representas. Sí, ya tenemos casi 20 clientes en este momento y siguen sumándose a las denuncias varios más. La verdad que, bueno, a raíz de la detención de los hermanos Márquez, todo se convulsionó muy rápidamente y obviamente que la gente desesperada acude a diario a diversos estudios jurídicos. Yo creo que prácticamente, si no es todos los penalistas, la mayoría debemos de tener consultas de este tipo. La verdad que, bueno, es muy preocupante y la situación es muy dramática para todas estas familias que no solamente son de Córdoba, sino de otras provincias del país. Lo que ha sucedido y lo que sigue tiene que ver justamente, fundamentalmente, con esta cuestión penal, en torno a lo que va a girar en gran medida la posibilidad que tengan de reintegro de lo invertido muchas familias. A ver, ¿Por qué pero es esto? vamos de la base. Márquez y Asociados, ¿a dónde funciona? ¿Dónde tiene la sede y a dónde funciona? ¿Qué territorio abarcaba? En Córdoba capital, en primera medida, y nosotros puntualmente tenemos clientes que nos han consultado desde Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Puntualmente nosotros, digamos. Los contratos de todos modos tienen como domicilio el de Córdoba. En principio la competencia va a ser de este fiscal, de Javier, efectivamente. En principio sería así, eventualmente se verá que desdoblar con otras provincias, pero lo más práctico sería que investigue todo el mismo fiscal. Y ¿De qué cantidad de lo que damnificados estamos hablando aproximadamente? ¿Y de qué montos? se hablan de muchos números, pero podríamos decir que entre 10.000 y 20.000. Hay distintas instancias, ¿no? Porque había gente que empezó recién a pagar las primeras cuotas, hay otros que ya tenían la casa totalmente paga. Nuestros clientes, puntualmente, los que han llegado al estudio, casi la mayoría tienen totalmente paga la vivienda. Son montos que son a valor histórico, los números que manejamos, porque fueron a lo largo de los años, las cuotas que fueron abonando y que obviamente que con la inflación que hubo, si uno tuviera que actualizarlo, tenemos que hablar de que hay un promedio, porque el metro cuadrado de que ofrecía la empresa era menor el valor de lo que es el mercado actualmente, pero tendremos que hablar de que promedio estén rondando entre los 20, 30 o hasta 40.000 dólares cada familia. Claro. ¿Y los terrenos que se ofrecían y las construcciones estaban la mayoría ahí en Córdoba? Sí, la mayoría efectivamente son de Córdoba, tal cual. ¿Y de qué tipología de construcciones hacían? ¿Era para countries? ¿Era para determinado poder adquisitivo? ¿Cómo era la metodología o a qué segmento apuntaban? Y apuntaba a diversos segmentos, tuvieron bueno, ellos plantearon este esquema de utilizar, por ejemplo, o sea, vender tipologías premium para personas con cierto poder adquisitivo, tipología de gama media, llamémosle, para lo que sería clase media, y bueno, y tipologías base para lo que serían metros cuadrados, o sea, poquitos metros cuadrados de menos costo de construcción, para cualquier tipo De de usuario, barrio, digamos, en realidad claro. era claro, no era únicamente barrios privados o country, sino que uno podía construir donde quisiera, siempre y cuando tuviera un terreno uno, digamos, y lo ofreciera. ¿Y cómo salta todo esto, Iván? Y esto se da desde el último año, 2024, comenzaron a haber muchas demandas civiles y muchas denuncias en defensa del consumidor que fueron utilizando en los medios,
que generó ya que algunas personas se vayan más allá y comiencen a formular denuncias penales. Ujú. En un punto eso se volvió insostenible cuando lo que presumimos que sucedió fue que a raíz de toda esta propaganda negativa que se generó a la empresa, Mm. hubo mucha más gente comprando viviendas que era la que inyectaba el dinero para que ellos puedan seguir operando financieramente y poder seguir construyendo. Entonces se cortaron las cadenas de pago, Claro. no solo con los empleados de la empresa, sino también con, por ejemplo, las empresas a las que le contrataron el hormigón para hacer la losa, los operarios, etcétera. Y ahí es donde se hizo el cuello de botella y colapsó. Y ahora, finalmente, con toda esta corrida que hubo, por así decirlo, desde que se integraron, digamos, la sociedad se enteró de las denuncias penales, cada vez más personas se sumaron a denunciar. Esto derivó que llegue a la Fiscalía de Delitos Complejos, el doctor Gavier, y ahí fue que se ordenó rápidamente la detención de los hermanos Márquez. Y esto ¿Y estaba. qué elementos funcionan que vos sepas que el fiscal puede disponer como prueba para ordenar la detención acusándolos de asociación ilícita? Y que la mecánica que utilizaban, esto es una presunción obviamente por el secreto sumario, pero que la mecánica que utilizaban ellos para poder hacerse del dinero que se hicieron era generar confianza en la sociedad por una fuerte campaña publicitaria a nivel nacional, sumado a la construcción de viviendas de muchas personas, pero por decirlo de alguna manera, para simplificar, le construyeron a uno y le cobraron a cinco. Entonces seguían sumando dinero y dinero y dinero, seguían construyendo algunas casas y al resto de las personas no, con las que se comprometían a construirle, por ejemplo, en un plazo de un año, se lo dilataban a 3, 4, 5 años. También muchos clientes que tienen contratos de pandemia, Ujú. que no le han hecho un ladrillo siquiera. Y así es que iban haciendo la bicicleta, como quien dice, para poder hacerse de dinero hasta que en algún punto esto explote. Porque la verdad que con el diario El Lunes claramente era inviable que ellos puedan cumplir con esta cantidad de familias, con ese valor de metro cuadrado, esa cantidad de viviendas. Es Claro. imposible materialmente. Bueno, por eso Y, entró en y con estas cesación. personas así detenidas, por ejemplo, pensando en los empleados y en los damnificados, ¿no? Ponerle que surja la multa. ¿Qué pasa con los damnificados? ¿Qué pasa con las viviendas? ¿Alguna vez están buscando que se les terminen de construir? ¿Están buscando que le devuelvan la plata? ¿Qué es lo que busca? ¿Un resarcimiento? ¿Y de qué Lo que, porcentaje, no? y lo que se busca como primera medida, lo que busca todos nuestros clientes y seguramente la gran mayoría de todos los damnificados es que se les reitere lo invertido. Si fuera factible que se construyan la casa, obviamente que querrían que eso suceda. Ya no hay confianza en la empresa. Claro. Un poco hay medios de la empresa para poder hacer algo como eso. Estoy adelantando una opinión sobre algo que es más Está complejo, bien, obviamente, sí. pero basándome en lo que veo, ¿no? Y bueno, hay diferentes vías para poder uno reclamar si la empresa fuera a quiebra o una demanda civil y demás. Lo que nosotros destacamos del proceso penal, que por eso lo consideramos útil en ese aspecto, es que tanto los Márquez, su contador y todas las otras personas probablemente se ordene la detención a continuación, porque esto se va a seguir investigando a fondo por parte del fiscal, puede que quieran buscar digamos, los detenidos buscar llevar a cabo algún tipo de reparación económica para buscar mejorar su situación procesal en el sentido de tratar de recuperar la libertad o de que den la menor cantidad de años posible de condena de prisión efectiva, porque esto es una causa muy grave con todo lo que se está viendo y todo el daño que se ha producido. Entonces, con esa intención de buscar reparar, quizás comienza a aparecer dinero que no está a nombre de, o sea, bienes que no estén a nombre de ellos, dinero que pudiera estar en otro tipo de, o sea, que lo tengan a nombre de otras personas, Claro. lo que más se suele llamar testaferros o en paraísos fiscales o lo que fuera, que permita que se pueda indemnizar a los clientes y de esa manera mejorar su situación. Ese es dinero, al igual que del patrimonio propio de ellos, que en una quiebra, por ejemplo, o que con una demanda civil, un usuario, un cliente no puede acceder, porque en realidad el cliente al que le incumple la empresa va contra los bienes de la empresa. Mm. Y si los bienes, si bien deben ser muchos, no hay un inventario aún blanqueado, digamos, no alcanzarían jamás para poder cubrir lo que ha puesto de lo que ha La cantidad de invertido, estafas, claro. la cantidad, claro, tal cual. Entonces, sería realmente de monedas lo que recibiría cada persona si se distribuyera proporcionalmente lo que hay de la empresa, si se liquidara eso. O sea Esto que, es lo que estamos o sea, buscando se y busca hacer justicia, pero en realidad ya está perdido. Digo, la gran parte está perdida. O sea, la idea es que permanezcan encarcelados por el delito cometido, porque el resarcimiento va a ser, si se llega a efectivizar, va a ser muy poco, decís. con lo que son los bienes de la empresa, sí. La única esperanza que vemos es que los dueños y todos los demás imputados que vayan a ser también imputados a continuación quieran poner de su propio patrimonio, de lo que tienen y no tienen en su nombre también, lo que pueden tener escondido, llamémosle,
para tratar de indemnizar lo más posible a las Claro. víctimas y así recuperar un monto mayor. Se presume que con lo que han ingresado a lo largo de todos estos años, de las miles de familias que han invertido, tienen que tener mucho dinero a Han hecho disposición que mucho no. dinero, es una empresa que ha hecho mucho dinero. Sí. Ujú. Entonces, la última esperanza que existe y que es una posibilidad concreta, que es relativa a cuál sea la voluntad de los imputados y detenidos, es ver cuánto ofrecen por fuera de lo que tiene la empresa como bienes para reparar a las víctimas. Básicamente. Iván, ¿hace cuánto que funcionaba Márquez y Asociados? ¿Tenés esa información más o menos? ¿Qué edades tienen los hermanos? Si siempre trabajaron juntos, más esta persona también que los estaba ayudando como colaborador. Del contador desconozco hace cuánto tiempo trabajaba, sé que los hermanos Márquez trabajan desde hace ya mucho tiempo juntos y estamos hablando de aproximadamente 10 años, quizás más. Y, y bueno, fue siempre la misma mecánica. Cambiaron de razón social en una única oportunidad, pero en general, digamos, la mecánica la forma de operar de la empresa siempre muy similar. ¿Y qué se necesita para que una empresa haga todo lo que hace? ¿Connivencia política, digo, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad de Córdoba? ¿Hay cuestiones ahí que pueden ir por ese lado? No podría afirmar algo como eso porque lo desconozco, Pero no digo, es cuando uno algo. necesita permisos, algún tipo de cuestiones legales, ¿no? Escriturar, Lo que ellos generaron, a mi criterio, lo que puede haber sucedido justamente es que hayan generado la misma confianza en los entes públicos que generaron con los claro. usuarios, en cuanto que tenían capacidad de construir. Ujú. Solo que a los números finos los manejaban solo ellos, y la cantidad de personas que ingresaba y adquiría los planes los sabían solo ellos. Y ahí es donde se generó la maniobra, digamos, o tuvieron la flexibilidad necesaria para poder llegar a absorber la cantidad de recursos de tantas familias del país. ¿De personas de qué edad aproximadamente estamos hablando, de los tres hermanos? Y ellos tienen aproximadamente, deben rondar entre los 40 y 60 años, o quizás 55, ¿sabes Ujú. lo que ¿Y las calculo. alternativas hoy, Iván, entonces, cuáles son en el proceso, digamos, que vos estás llevando a cabo con tus clientes? Y nosotros desde lo penal lo que hacemos es formular la denuncia de cada cliente para que se tome esa estafa a cada uno de nuestros clientes, que eso les permite hacer parte del proceso penal. Dentro de ese proceso penal, iniciar acciones civiles, que se llama actor civil, es una demanda dentro de lo penal, para que si aparecieran bienes, como decíamos recién, tanto del patrimonio de ellos como lo que ellos quisieran traer al proceso que no figure, que no esté en blanco, que no esté a la vista, Mm. pueda eso ser repartido, llamémosle, entre todos los damnificados que sean parte del proceso penal. Por eso digo que es importante la acción penal porque quienes vayan a poder percibir algo, si ellos hicieron una oferta, van a ser únicamente quienes sean parte en ese proceso penal. Después lo que es la quiebra y las demandas civiles por fuera de lo penal, van solamente contra los bienes que tiene actualmente la empresa. Claro. Y por eso es importante, digo, es una demanda, un proceso colectivo, o sea, mientras más mejor. Sí, totalmente. La presión que se genera por la cantidad de víctimas y el daño causado que se va acreditando conforme se sumen más personas y la cantidad de estafas reiteradas aumenta el pronóstico de pena de los Márquez y aumenta en ese sentido también la posibilidad de que ellos quieran realmente desembolsar de lo que han hecho para tratar de aminorar la gravedad de su situación. Finalmente la gente que pagó por su casa y hoy no la tiene, o por ejemplo la situación de los clientes que vos conoces, ¿están alquilando? ¿Cuál es la situación de hábitat? Sí, la mayoría alquilan, lamentablemente creyeron que comprando estos planes iban a poder tener su propia casa y ahorrarse el alquiler, entonces hicieron siempre un doble esfuerzo, el esfuerzo de la cuota y los gastos que demandaba Márquez, sumado al esfuerzo del alquiler. ¿De cuánto eran las cuotas? Más o menos, depende del plan y la casa, sí. Depende del plan, tal cual. Estamos hablando muchas veces de valores que eran históricos y que Claro. actualmente parecen insignificantes, pero hoy en día se ven, hoy en día, a cuotas nominales de 18.000, 20.000, 50.000, 80.000, 250.000, 500.000. Claro. El tema es que esas cuotas se cobraban desde hace años y Ujú. con la inflación que hubo sabemos bien de que ese dinero valía mucho más en esa época de lo que vale ahora. Por Ujú. eso el cálculo que uno puede estimar, aproximado, estoy generalizando obviamente, es que quien haya cancelado la casa haya incurrido en un gasto de entre 15 a 30, 40.000 dólares, digamos. Claro, claro. Por buscar una nueva vida, ¿no?
¿Cuándo se sabe, cuándo es la fecha en la que se sabe si puede haber algún avance o no? Mientras siguen detenidos por ahora por el fiscal Gavier, que sabemos que hasta que no desarrolle no tire todos los hilos de la investigación, no suelta, ¿no? Exacto. Eso es lo que pensamos que va a suceder. Pensamos que va a ser un proceso muy largo. Pensamos que ellos van a estar detenidos un tiempo largo. Creemos que, o sea, esperamos que se pueda lo antes posible abrir una instancia en la que ellos busquen reparar a las víctimas. Sería lo ideal para todos. Porque la mayoría de las personas que quieren más que ver los presos a ellos es recuperar su dinero o que le consigan su casa, en definitiva. La gran mayoría quiere eso. Pero bueno, es algo que puede ser muy largo. Podemos estar hablando de 1, 2, 3 años o más. Puede que nunca llegue una oferta de reparación y ellos quieran quedarse con todo lo que se han Claro. quedado, digamos, sin ofrecer una reparación. O puede que sí, ojalá que eso sea en el corto plazo. Iván Mochkovsky, abogado de algunos damnificados por el Grupo Márquez y Asociados, te agradecemos el contacto y, bueno, y toda la explicación para entender un poco, ¿no? Qué fue esta noticia tan impactante en este fin de semana que terminó de explotar, que ya venía explotando, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, ahí estamos entonces con Puntal AM, los temas del momento, los temas de Córdoba, con muchos afectados, con afectadas también de Río Cuarto incluso, ¿no? Vamos a la pausa y ya continuamos.